¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles este jueves de Debate 22. Y hoy vamos a poner en la mesa un tema a todas luces urgente y del que pocas veces se habla. La especulación inmobiliaria en México y en el mundo ha provocado una crisis de grandes dimensiones, un monstruo aparentemente invisible, pero que amenaza con dejar sin vivienda y un hogar digno a millones de personas. Esta crisis provocada por capitales financieros especulativos que en la mayoría de los casos se mueven como peces en el agua por leyes laxas y gobiernos que hacen como que nada pasa, violando un derecho humano fundamental, el derecho a la vivienda. Así es que hoy vamos a hacer un recorrido por México, por varias ciudades en el mundo, para hablar de este tema, y nuestro pretexto es un extraordinario documental realizado por el cineasta Fredrik Gertten titulado Push, y que en este momento pues ya pueden verlo aquí en salas en nuestro país. Vamos a ver un fragmento de este trabajo. Y no han, ellos como inmobiliaria no lo han pedido permiso. A new owner came and took possession of the building. They were breaking locks for the main entrance for the building. They were physically pushing their way into people's apartments upstairs. The neighborhood's getting gentrified. It's moving. It's come right up to King and Dufferin, and it's only one direction into our neighbor, and we're in the way. When I hear people today saying it's gentrification, one reaction, an ironic reaction, is if only. It's much deeper than that. Housing has become overly financialized. So it's like gold. They want to raise each apartment, they'll rent up to like $900 each. If it goes to $3,400, I have to make at least $100,000 a year. Are you a legal scholar actually on human rights, or is you just Yes, okay? yes, So that's right. You have the instrumentality that is the law. Exactly. Because what I see is those with power, boy, can they deploy the law in ways that work for them. Stuff is happening, you know? Bien, pues bienvenido, Fredrik Gertten. ¿Cómo estás? Bienvenido a México también. Muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí con este impresionante trabajo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, María Silvia Emanueli, quien forma parte de la Coalición Internacional para el Hábitat, HIC, que esas son sus siglas? Muchas gracias y bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario, déjame empezar contigo, Fredrik, después de ver este magnífico trabajo que comentábamos, ya se presentó en México en el 2019, pero después se nos atravesó la pandemia y ya no se pudo estrenar. Cuéntale a la gente, ¿qué es lo que haces en este recorrido en varias ciudades? Porque pasas por Seúl, Berlín, vas incluso a Valparaíso en Chile, estás en Nueva York también. ¿Qué es lo que vamos a ver en este recorrido? La idea es tratar de entender lo que está pasando y a ver si hay un patrón global. Y yo creo que hay un patrón global, lo que tú dijiste muy bien, que es ese monstruo de dinero que buscan un lugar donde ganar más, donde crecer su dinero, y para ellos no importa si es una mina de oro, si es un bosque en Amazonia, donde ellos pueden poner su dinero está bien. Y ahora han encontrado que nuestras casas es un buen lugar donde crecer su dinero. Y eso complica la cosa para gente que vive en ciudades en todo el mundo, y no solamente en ciudades, también en las afueras, en el campo, porque ellos quieren tomar tierra. Ya. Y eso tiene un efecto muy duro. Y yo creo que lo que este documental ahora se estrenado en todo el mundo, en todos los continentes, y provoca un debate local en todos los lugares. Y por eso es muy lindo estar aquí en México, donde el debate ahora está creciendo. Y espero que este documental pueda ser como una herramienta también para los mexicanos, para mejorar la situación y también combatir eso. Así es, estamos, como les decía hace un instante, en un momento
muy complejo y que se acrecentó después de la pandemia, toda esta especulación inmobiliaria que ha llevado a límites, ¿no? A límites muy peligrosos en varias zonas de esta ciudad. Pero antes de ir con María Silvia, nada más para que la gente que todavía no ve este documental, sin spoilearlo, por supuesto, pero haces un recorrido de la mano de una relatora especial de la ONU que está encargada, digamos, de trabajar todo el tema de vivienda digna. Ella es como el hilo, ¿no?, que va tejiendo una serie de testimonios para atestiguar cómo en diferentes ciudades la llamada gentrificación o la especulación inmobiliaria ha expulsado a millones de personas, ¿no? Un poco. ¿Por qué es Leila, ¿no? Leilani, quien de alguna manera lleva este hilo en el documental? Sabes que en cualquier película está bien tener un personaje principal, ¿no? Y para mí ella es como una detectiva privada, ¿no? Así que es. Estamos en búsqueda de entender lo que está pasando y en búsqueda de este patrón global y para entender mejor el monstruo que está infiltrando en todos lados. Entonces, ayuda mucho porque ella es una persona amable y muy sabia y juntos abrimos puertas y entendimiento. Porque yo, por ejemplo, yo no entendía antes que el crisis de 2008 financiero ha cambiado el mundo, ¿no? Es el tanto. Detonante, de claro, y empezó. Y por eso también, cuando ahora la pandemia, que es otra crisis financiera, abre oportunidades por los que tienen demasiado dinero. Entonces, esas crisis hacen nosotros más débiles y ellos más fuertes. Y significa que, bueno, en este momento los gobiernos nos daban más poder a el mundo financiero. Y espero que ahora la respuesta tiene que ser distinto. Ya. María Silvia, pues no somos ajenas en este país a lo que está ocurriendo. Tú viste el documental, me imagino, ya me dirás cuáles son tus impresiones, pero hablar de todo esto que hoy apenas en México como que empezamos a discutirlo porque vemos que se renta y se vende todo en una buena parte de las colonias de la Ciudad de México, ¿no? Y vemos como este fenómeno que se repite en la película, que son departamentos o casas vacías, ¿no? Se construyeron y están ahí y no importa que permanezcan vacías porque forma parte de la especulación, ¿no? Todo esto es un gran problema que parece que no tiene como punto de regreso, María Silvia. Sí tiene punto de regreso, esperamos. Bueno, diría, en primer lugar, el documental es sinceramente muy interesante, como dijiste, es una panorámica sobre una situación que se repite en muchos lugares en el mundo, nos hace sentir que no estamos solos y solas frente a este monstruo de la especulación y explica de una manera relativamente sencilla un fenómeno que de sencillo tiene muy poco, porque cuando hablamos de entrar un poco en la lógica de los mercados financieros, normalmente solo pocas personas saben realmente cómo funcionan y esto es parte del problema, la falta de entendimiento para un público amplio de cómo funciona, digamos, esta maquinaria. Entonces, yo creo que Leilani Farah, en su momento, relatora de la ONU, cuando se hizo este documental, tuvo una magnífica idea, que no fue solo seguir escribiendo documentos que se presentan en un espacio relativamente reducido como el de las Naciones Unidas, sino salir a las calles y mostrar lo que está pasando con una de las herramientas más poderosas que tenemos, que es justamente el documental. Entonces, en primer lugar, decir, es una gran película que espero que muchas personas puedan ir a ver en las salas. En segundo lugar, decir que en efecto, como bien comentas, México no es ajeno a este problema, pero tenemos mucho tiempo de hablar de gentrificación, por ejemplo, y poco de financiarización. Este es un debate reciente. Después, efectivamente, de la pandemia, durante la pandemia, empezó a hablarse del tema, pero con un gran énfasis en las últimas semanas incluso. Estamos en el centro del huracán del debate, por así decirlo. Yo creo que una razón para explicar esto es que muchas personas que se han tenido que alejar
alejar de la ciudad porque han decidido regresar a sus lugares de origen o porque podían hacer el trabajo a distancia por otras razones. Tenemos un sondeo que muestra que las personas que se han ido son muchísimas. Tenemos 1 de cada 3 personas que contestó el sondeo que cambió de residencia durante la pandemia o intentan regresar, y como bien dices, les es todavía más difícil encontrar en la Ciudad de México un lugar asequible, o sea, que sea una renta que sea equilibrada, digamos, a el salario que tienen. Entonces, de esto estamos hablando también cuando hablamos de financiarización. Claro, quiere decir, exacto, un concepto muy difícil. Quiere decir que los bienes raíz, que los inmuebles hoy están en la bolsa de valores, son la mayor riqueza que se mueve en la bolsa de valores. 258 billones de dólares representan hoy los bienes raíces en este ámbito especulativo, que están ligados a la, digamos, deseo de protegerse de riesgos y de seguir haciendo dinero, por ejemplo, de aseguradoras, de fondos de pensión, de todo el mundo, que sin un notario o una notaria de por medio pueden comprar un edificio en cualquier lugar. Ya. ¿Cómo decides hacer este trabajo? ¿Cuál era tu preocupación? ¿Qué dijiste? Esto no puede ser, porque en realidad es terrible. Por ahí vemos a uno de los premios Nobel o a esta mujer, esta socióloga, que es muy impresionante lo que dice. Pues este capitalismo salvaje ya no le importa violar o atentar contra un derecho que es el derecho a la vivienda. O sea, háganle como quieran. Pero mira, es el mismo capitalismo que destruye el planeta, ¿no? Los mares, los bosques, es como... Y derechos humanos son una cosa más que no importan. Además, porque los inversores son muy alejados del contenido. Ellos compran un producto financiero que no saben lo que... Entonces significa que el dueño de tu casa o de mi casa es muy alejado. Y esto nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Es como esa distancia... No teníamos capitales antes. Globales. Claro. Y el dueño de tu casa está cambiando cada minuto, porque vende, compra. Es como un juego financiero. Y ahora muy alejado del derecho humano de una vivienda. Claro. Y yo creo, bueno, durante la pandemia nosotros no podíamos viajar, pero el capital sí. Yo creo que los gobiernos ahora tienen que empezar a cuidar a sus ciudadanos. Yo creo que... Parece casi imposible después. No, sí, claro que yo entiendo que es... pero el pesimismo es muy peligroso, ¿no? De acuerdo. Y está pasando en muchos lugares. Mi impresión es que los gobiernos ahora y los políticos, los alcaldes, entienden mejor ahora lo que está pasando y está tratando de frenarlo. Y hay países que ahora están tomando leyes para frenar la energía de esas inversiones. Y México también puede entrar en esto. Tiene que hablar con gobiernos en otros países como hacen ustedes, porque trata de frenar esa energía, porque es muy destructiva. Como destruye las bosques y los mares, también está destruyendo nuestras ciudades. Y las comunidades, ¿no? Así es. Voy a hacer una pausa, pero pongo la pregunta sobre la mesa. Te la dejo a ti, María Silvia, porque es un problema sí económico, sí material, pero también tiene que ver con esta expulsión. ¿Cuánto transforma de nuestros barrios, de nuestro entorno, ¿no? Al llegar nuevos departamentos, nuevas casas que de alguna manera pues traen a nuevos habitantes, y cómo esto va rompiendo, ¿no? Toda la dinámica barrial. Regresamos en un instante, si te parece. No se vayan, seguimos aquí en Debate 22.
Volvemos aquí a Debate 22. Estamos hablando de especulación inmobiliaria y el pretexto es un gran documental, Push, dirigido por el cineasta sueco Fredrik Gertten. Te decía, María Silvia, antes de irnos a la pausa, esto de la gentrificación, toda esta especulación no es un asunto meramente económico, ¿no? También impacta a nivel del tejido social la parte cultural. Y esto lo estamos viendo en México. Comentabas algo, Fred, que pasaba también en Guadalajara. ¿Qué pasa ahí en ese terreno? Sí, claro, la financiarización está cambiando la cara de nuestras ciudades y de nuestros barrios. En México ya lo ha hecho también con zonas rurales. Hace muchos años empezaron a construir estas cajitas de zapatos de 42 metros cuadrados para la población que tiene un salario, digamos, fijo y que puede acceder a crédito y subsidio a las afueras de las ciudades. Sustituimos el campesino o el maíz con las varillas, ¿no? Decían los movimientos rurales que sufrieron esto. Hoy es mucho más un fenómeno también de los centros de las ciudades. Entonces, cuando llega, por ejemplo, una empresa que construye departamentos o los remodela, todos los precios alrededor relacionados con la vivienda, pero también con los servicios, empiezan a crecer y aumentar. Por lo que sí se asiste a un cambio de la población, que en muchos casos se siente obligada a dejar estos barrios y estas colonias para ir a otras con menores gastos, que implican menores gastos para que puedan encontrar una vivienda. Entonces, efectivamente tenemos zonas enteras de la ciudad ya destinadas, por ejemplo, casi únicamente al turismo, como La Juárez, por ejemplo. La Roma, la Roma, no solo obviamente es para el turismo todavía, no sé si llegará a serlo, pero es evidente que se está prefiriendo a quienes vienen a rentar por poquitos días, gastando, digamos, un dinero que nadie, si lo tuviera que pagar durante un mes, podría enfrentar y obligando efectivamente el barrio, por así decirlo, a adecuarse a la necesidad de una población fluctuante. Ya. Fredrik, en todo este recorrido que hiciste por varias ciudades del mundo, yo te decía hace un instante, parece que no hay salida. Tú dices, pues que esto puede ser muy peligroso, ¿no? No tener esperanza o verlo de esa manera quizá no es lo correcto, pero ¿qué es lo mejor que te tocó ver, dándole la vuelta un poco a todo esto que parece que no hay salida, pero qué es lo mejor y tú dices, aquí hay una salida? No, pero en España me pareció muy interesante algo. La salida es, primero, entender el problema, entender lo que está pasando, crear un lenguaje para entenderlo. Porque los que tienen demasiado dinero, ellos han construido un lenguaje que dice, es muy complicado, no vas a entender, tenemos que hacer así, porque nosotros sabemos. Yo creo que lo lindo es que yo he encontrado con mucha gente muy buena que está luchando en Berlín, en Barcelona, pero también en Corea, en Chile. Yo creo que los con mucho dinero quieren que decimos, es imposible. Uh-huh. El cinismo es su amigo, ¿no? Tenemos que buscar, es posible a cambiar eso. Y porque, bueno, sabemos por la historia ha sido distinto antes, ¿no? Mira, ahora en este documental estamos en Londres con esas zonas totalmente muertos de inversiones, claro. Y ahora están tomando esas casas de los oligarcas rusos. Bueno, yo espero que también toman las casas de los oligarcas mexicanos o angolanos, o no importa, ¿no? Porque es dinero criminal o semicriminal que entra en esas ciudades. Y yo creo que hay un tiempo de como sacar esta especulación que está en tope de nuestras casas. Ya. María Silvia, aquí en México, yo lo decía cuando empezaba el programa, todo esto ocurre al amparo, digamos, de los propios gobiernos, ¿no? De las propias instituciones, y eso quizá es lo más triste y lo más preocupante, porque en todas las ciudades pasa lo mismo. Los gobiernos hacen como que no pasa nada, y aquí en esta Ciudad de México hemos visto una especulación tremenda y hemos visto gentes, pueblos originarios que se han puesto, ¿no?, para poder cuestionar por qué les arrebataron su territorio y al lado construyeron grandes torres, ¿no?
Exacto, hay una serie de situaciones como las que describes. Yo diría que, en primer lugar, normalmente los gobiernos son muy cortoplacistas. Entonces, lo que sucede es que la construcción, como sabemos, moviliza recursos económicos y sigue siendo la respuesta para salir de la crisis. Hubiéramos imaginado y deseado que la salida de la pandemia pudiera ser más redistributiva, enfocada realmente a cambios que la propia pandemia nos está urgiendo a hacer en cuanto a sociedad desde nuestro punto de vista. Pero el gobierno, que necesita dar trabajo, que necesita responder a una serie de necesidades, lo que está haciendo es seguir dejando que se construya, incluso sin necesidad de que esto suceda. No está respondiendo esta gran construcción de edificios que vemos por toda la ciudad a una necesidad real, porque además son edificios que no pueden ser adquiridos ni podemos rentarlos la mayoría de la población que vive en esta ciudad. Entonces, están movidos por otras razones y para el gobierno es una forma de abrir al trabajo, seguir, digamos, activando la economía a partir de la construcción. ¿No hay manera de poner un...? Sí, seguramente hay manera. Yo creo, primero, quizás decir que es buen momento también de hablar de esto porque México este año recuerda el centenario del movimiento inquilinario. Un movimiento que fue muy importante, muy fuerte, un movimiento en parte invisibilizado por otros, pero que justamente en febrero del 22 dejó de pagar rentas por una serie de abusos que se estaban dando ya desde este entonces. Entonces, bueno, recordar esto como marco. Las cosas sí se pueden hacer. Yo creo que tenemos que tener instrumentos en contra de la especulación. Esto es muy relevante. Una serie de ejemplos que se pueden utilizar. En la ciudad de Ámsterdam se decidió, por ejemplo, que si compras una vivienda durante los primeros 5 años no puedes ponerla sobre el mercado. La tienes que vivir tú, realmente demostrando que es una necesidad para ti esta vivienda. Pero además deberíamos, por ejemplo, discutir una nueva ley inquilinaria. México no tiene leyes inquilinarias. Todo deriva, digamos, de los códigos civiles. Sí creemos que una ley inquilinaria que, por ejemplo, diferencie el pequeño tenedor de vivienda, que es muy poco realmente. Siempre imaginamos que nuestro abuelo, nuestra abuela tienen una casita y que una ley inquilinaria podría afectarlos a ellos. Son muy pocos los pequeños tenedores de vivienda. Hoy tenemos en México el 99% de los ingresos por rentas, que va al 10% de los más ricos de la población. Esto habla de una concentración brutal. Pero entonces deberíamos diversificar entre pequeño tenedor y el gran tenedor de vivienda, que en la mayoría de los casos es un especulador, ¿no? Y entonces establecer una legislación diferenciada. Y también quizás relacionarse, podrían decir muchas más cosas, pero se podría relacionar más y de manera más justa el valor catastral de un inmueble con el valor de la renta, con lo que pides para rentarlo, para que realmente tengamos un mayor equilibrio. Es sobre este valor catastral que se pagan los impuestos a la ciudad y por lo tanto no deberías luego poder ganar sobre ello lo que tú quieres o lo que el mercado te permite. Yo creo que sí hay una serie de cosas desde la movilización hasta la normativa que deberíamos poder hacer. Ya, pues justamente eso se está discutiendo antes de que me digas hacia dónde va el documental. Justo hace algunas semanas, yo por casualidad, antes de irme a dormir, tuve, como siempre, la mala costumbre de echarle un vistazo a Twitter ya muy tarde, 11 de la noche, y había un Twitter Space en donde estábamos reunidas 1000 personas discutiendo justamente a partir de una iniciativa de varias personas aquí en México, esto que tiene que ver con la ley inquilinaria, y es decir, ya basta, creo que tenemos que empezar a discutir y hablar de este problema. Así es que yo quisiera que nos cuentes antes de irnos, Fredrik, ¿qué va para tu documental? ¿Dónde puede verlo la gente? ¿Va a recorrer varias ciudades en México o solamente aquí en la Ciudad de México? Cuéntanos. Por el momento está en cines en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, en la Ciudad de México, en San Miguel Allende, en Cuernavaca y creo que más, pero también comunidades, grupos de activistas, alcaldes pueden también mostrar este documental si quieren. Solamente contacta a la distribuidora. Es muy fácil poner... Que es Mandarina Cines. Sí, no mal es muy recuerdo. fácil organizar una proyección y un debate.
Y eso está pasando en todo el mundo. Es como, por favor, usa el documental como una herramienta en su propia lucha y su debate aquí. Así es, para eso sirven los documentales. Y yo les quiero agradecer a ti, Frederick, pues espero que tengas una gran visita aquí en México. Gracias por este poderosísimo trabajo extraordinario. No se lo pierdan. Y gracias, María Silvia Emanueli, por estar aquí con nosotros. Y sin duda vamos a seguir hablando de esto porque yo creo que es un tema sin duda fundamental. Muchas gracias a ambos. Gracias y gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa se queda en la cuenta de YouTube en Noticias 22 Digital. Nos vemos.